Leamos en San Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Padre, gracias por la palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos que, como siempre, tu palabra nos fortalezca. Tu palabra es vida, tu palabra es fuerza, tu palabra es poder, tu palabra nos llene. Tu palabra nos permita, Señor, hacer en todas las cosas para la gloria de tu nombre. Que en esta hora, Señor, tu palabra produzca fe en nuestros corazones. Que se rompan las cadenas y se quebranten los yugos. Y que todas las personas que oyen tu palabra podamos ser bendecidos. Danos la fuerza, la fe y tu poder sobrenatural entre nuestros corazones para que seamos capaces, oh Dios, de ver tu mano operando en nosotros y toda nuestra vida sea prosperada y ayudada en todas las áreas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Por favor, tomen su lugar. Dios puede hacer cosas de la nada. Así lo queremos titular: Dios puede hacer cosas de la nada. La Escritura siempre que nos muestra la mano de Dios, nos la muestra como es. Nosotros los seres humanos siempre vamos a tener una batalla entre lo que Dios es y lo que nosotros pensamos. Este pasaje nos relata eso. Nos muestra al Señor interactuando con los discípulos frente a una necesidad, y usted
encontrará la diferencia tan grande entre lo uno y lo otro. Ahora, la palabra del Señor nos muestra desde el comienzo en el libro de Génesis que Dios no necesita ninguna base de las que nosotros necesitamos para hacer algo. Nosotros siempre necesitamos lo que llamamos materia prima. Eso quiere decir, si vamos a hacer muebles de madera, necesitamos primero la madera, aunque sea que apenas la trajeron, todavía no está pulida, pero necesitamos la madera. Si vamos a hacer ropa, necesitamos tela. Y así. La Escritura nos dice, el primer capítulo es muy diciente en estos días. El Señor nos estaba hablando a través de la palabra y nos mencionaba el primer capítulo. Y dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. Dice, la materia prima que nosotros necesitamos no es la necesidad del Señor. Su palabra es suficiente. De la nada, en el libro de Hebreos capítulo 13 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nosotros necesitamos una materia prima, algo que nosotros vemos, tocamos, etcétera, para que podamos tener lo que queremos como producto final. El Señor no necesita lo que nosotros necesitamos. Él es Dios. Él puede hacer las cosas de la nada. Para nosotros es un poco difícil entenderlo. Pero si usted va a ese primer capítulo de Génesis, que es con el que se comienza la Biblia, nos habla de toda esa creación, incluso los animales. Cuando usted va a ver cómo se hicieron los animales, cómo aparecieron los animales, usted se asombra. A veces uno lee y no se fija bien. ¿Usted le gustaría leer esos textos? Me gustan porque es palabra de Dios. Mire lo que dice acerca de los animales. En el libro de Génesis, en el capítulo 1. En el verso 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. El Señor solo dijo que las aguas produzcan peces y aves. Y las aguas produjeron peces y aves. Por eso es que algunas personas que son científicos, les gusta estudiarlo desde el punto de vista humano, siempre han hablado de la evolución. Y entre esas cosas de la evolución relacionan a los peces y a las aves, pero no tienen que matarse la cabeza. Aquí la palabra de Dios lo dice. El Señor pronunció la palabra y de las aguas salieron los peces y las aves. Pero cuando usted llega al verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Usted ve? El único que Dios se tomó el trabajo de hacerlo con su mano fue a usted
y a mí. Porque quería hacer algo extraordinario, como él mismo lo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces se tomó todo el tiempo, el cuidado, etcétera, de hacerlo así, para crearlo a usted y crearme a mí. Pero de resto, los animales, como Dios dijo, que produzca la tierra, las bestias, el ganado, toda clase de animales según su género y según su especie. Y aparecieron todos los animales que usted ve, y la materia prima fue la palabra de Dios. Aparecieron los caballos, aparecieron los asnos, los perros, los gatos, los grandes felinos, el león, el tigre y toda la cantidad de animales. Pero también dice: aparecieron los ganados, aparecieron las cabritas considerados como ganado, aparecieron las ovejas, aparecieron los bueyes, las vacas, aparecieron los conejitos ya como animales pequeños, etcétera. Todo por la palabra de Dios. Yo estoy diciéndole esto porque este pasaje que estamos mirando allá en el libro de San Juan nos muestra que Dios es Dios y que nosotros podemos verlo de esa manera y crear o tener o aprender a tener una capacidad de dependencia de Dios muy maravillosa. Cómo la vida nos enfrenta a las cosas y cómo nosotros podemos enfrentarnos a la vida con la palabra del Señor. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para que el ser humano disfrutara de toda esta bendición de ese Dios grande, maravilloso y poderoso. Que no es que nos creó para que no hiciéramos nada, porque cuando Él creó al hombre le puso un trabajo. Usted se deleita cuando puede hacer cosas productivas. No necesitaba trabajar porque estaba pobre, no. El hombre debía trabajar porque es una parte del propósito de Dios que uno produzca. Porque Él, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra en cuerpo de carne y hueso, le dijo a los que le seguían: mi Padre hasta ahora trabaja. Y Dios no trabaja porque sea pobre, porque le hace falta la comida o porque si no dejara de ser Dios. No. Dios trabaja porque está siempre realizando su proyecto, sus planes, teniendo cuidado de todo lo que Él ha determinado en su sabiduría, en su omnisciencia. Y creó al hombre también para que trabajara, porque dice: lo creó a su imagen y a su semejanza. Así que Dios creó esto, pero al mismo tiempo lo creó con una comunión extraordinaria con Él. De tal manera que cuando uno habla de las cosas que Dios hace, usted podría encontrar al ser humano trabajando, pero con unos resultados extraordinarios. Todavía hay sitios en la tierra donde las personas se asombran de los resultados, por ejemplo, de la agricultura, que son lugares tan y tan fértiles y tienen una producción que dejan a las personas asombradas. La Biblia lo dice allá cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida y enviaron los espías. Dice que ellos vieron los frutos, trajeron un racimo de uvas colgando de una vara. ¿Cómo sería de grande el racimo de uvas? Hay lugares donde la agricultura es extraordinaria. ¿Se imagina usted cuando Dios recién ha creado todo y pone al ser humano allí y el ser humano trabaja con sus manos?
que no estaba la tierra bajo maldición y que no había esos problemas que hay hoy en la agricultura, etcétera, ¿se imagina usted cómo serían los resultados? Ese tipo de frutas, ese tipo de alimentos, porque con la bendición de Dios todo es extraordinario. Digo, yo he visto lugares que la tierra es tan fértil y los frutos son tan grandes, tan maravillosos. He visto tomates de un tamaño que uno se asombra. He visto de esto que nosotros llamamos auyama, en otras partes zapallo y en otras partes como le quieran llamar, grandísimos de 50 libras, 60 libras. Hay que ponerlos al hombro para llevarles. Extraordinario. ¿Por qué le menciono esto? Porque en un comienzo, cuando Dios creó al hombre, aunque el hombre trabajaba, no tenía que trabajar porque realmente es que no habían cosas, sino porque Dios permite al ser humano trabajar para ser parte de los proyectos de Él. Porque en la realidad Dios quiere que el ser humano sea parte de los proyectos de Él. Y al sentirse uno productivo, le pueda dar la gloria al Señor, que es realmente lo que Dios espera de nosotros, porque Dios no nos creó solamente para conseguir el alimento y conseguir el techo, no. Él nos creó para alabanza de la gloria de su nombre. Dios quería que cuando nosotros, como Él nos creó, estuviéramos disfrutando de todos esos resultados de lo que Él hace a través del ser humano, le pudiéramos dar la gloria a Él. Todo eso se desbarató, esa visión, esa forma de verlo, se desbarató con la venida del pecado. El pecado en la raza humana trajo una serie de maldiciones y entre otras muchas cosas se perdió esa visión de que uno trabaja y hace las cosas para la gloria de Dios. Y que cuando Dios le permite resultados es para darle la gloria a Él. Eso se desbarató. De ahí en adelante los seres humanos, como dice en el libro de Eclesiastés, trabajamos para la boca. O sea, trabajamos porque necesitamos comer. Pero se nos olvida que es para darle la gloria a Dios en lo que hacemos también. Cuando el Señor nos permite hacer algo, ese es el plan original de Dios. Que se cultivara la tierra y cuando se vieran los frutos, había que traer una ofrenda de los ganados, de los animales. Había que darle la gloria a Dios. Porque ese es realmente lo que Dios espera. Ahora yo quiero ir al Evangelio de San Juan en la parte que leímos al comienzo para que lo veamos ahora en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo ha pasado con los discípulos al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea en realidad es un lago grande que queda ya en la tierra de Israel. Es la mayor fuente de agua dulce que tienen ellos. Y ya existía en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahí habían suficiente para la pesca y para todo, y había gente. Allí estaban que vivían de esto. Allí estaban los discípulos. Algunos de ellos eran pescadores y que habían trabajado ahí, en el mar de Galilea. El Señor Jesucristo, cuando llegó al otro lado, mucha gente, dice aquí, gran multitud, mucha gente lo seguían porque Él sanaba a los enfermos. Ahí yo le quiero comenzar a mostrar a usted cómo en realidad nosotros somos atraídos por el poder sobrenatural de Dios. Realmente el Señor, cuando Él vino para destruir las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? Esa cosa que se desbarató por causa del pecado, el Señor quiere volver a recomponer y hacernos partícipes otra vez de su bendición. Gloria al nombre del Señor. En la realidad, cuando usted entrega su vida a Cristo, usted es bendecido. Gloria al nombre del Señor. Usted llega a ser una persona bajo la bendición de Dios porque tiene a Cristo Jesús. Lo primero que tiene es el perdón de sus pecados.
la libertad en su corazón para poder servir al Señor. Pero aparte de eso, de ahí en adelante usted tiene muchas cosas que son parte de la bendición de Dios. Puede acercarse otra vez a Dios como un hijo y decirle: Padre nuestro que estás en el cielo. Esa bendición extraordinaria. ¿Qué más? Que usted también ahora tiene la palabra de Dios en su corazón. Es parte de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Es parte de la manera como Dios nos restaura. Porque la palabra de Dios es extraordinaria. No solamente en sí, sino en la vida del creyente. La palabra de Dios es extraordinaria, hermano. Nosotros muchas veces, al estar en tanto contacto con las cosas de esta vida natural, nos olvidamos de lo que esto quiere decir. Que la palabra de Dios es extraordinaria siempre, y en nuestros corazones la palabra de Dios es extraordinaria. La palabra de Dios nos moldea, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios forma nuestro carácter. La palabra de Dios también está disponible para que a través de su palabra Dios haga cosas extraordinarias, milagros. Gloria al nombre del Señor, para que usted y yo podamos vivir creyéndole a Él, porque la palabra de Dios es la que produce esa fe en el corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos da su palabra, nos ha bendecido de una manera extraordinaria. A veces nosotros no lo reconocemos y seguimos viviendo nuestra propia vida en nuestras propias angustias y afanes, olvidándonos de Dios y de su palabra. Y vivimos a veces en unas angustias terribles. Pero Dios nos muestra que por su palabra Él nos ha bendecido. Que seamos restaurados, que podamos creerle a Él, que podamos creer que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que el Cristo del que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, o las referencias que de Él se hacen en los profetas, es el mismo Cristo al que le servimos hoy. Que Él no ha cambiado. Y que Él dice en su palabra: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí con ellos, en medio de ellos. Esa realidad no debería ser olvidada, pero a veces nosotros nos olvidamos de esa realidad. Es más, venimos a la iglesia y nos reunimos los 2 o los 3 y nos quedamos mirando y decimos: uy, ¿sí valdría la pena haber venido al culto? Porque hay menos gente, o por X o Y razón, y nos quedamos en lo nuestro, mientras el Señor está ahí esperando que nosotros seamos conscientes, porque Él lo único que espera es que nosotros seamos conscientes que Él está ahí en medio de nosotros. Cuando Dios está en medio del pueblo, pues lógico, muchas veces nosotros decimos: Dios está aquí, pero eso no hay que decirlo, hay que creerlo. Y cuando nosotros creemos que el Señor está ahí, nuestras vidas, hermanos, son tocadas de una manera especial. Entonces Dios hace cosas a partir de la nada. La materia prima del Señor no es la materia prima de nosotros los hombres. Él con su palabra hace todo lo que Él quiere. El centurión se lo dijo, y el Señor Jesucristo se asombró y le dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Porque el centurión le dijo: yo sé cómo funciona esto, di la palabra y mi criado sanará. Se mire que el centurión era un romano, era un extranjero, no era una persona que era como los demás judíos, pues que habían tenido ese contacto desde sus ancestros con la palabra de Dios. Pero él lo entendió y dijo: yo no necesito que tú vengas a mi casa, porque no soy digno, pero si tú dices la palabra, mi criado se sana. Di la palabra. Y el Señor dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo al hombre: ve, como creíste te sea hecho. Y su criado se sanó desde esa misma hora. Porque es la palabra del Señor cuando ya nos hacemos conscientes. ¿Está usted aquí conmigo?
Hermano, no sé cómo explicárselo porque no hay muchas maneras así sencillas, porque la palabra de Dios dice que lo espiritual hay que entenderlo espiritualmente. Porque una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es lo que nosotros estamos acostumbrados a oír predicaciones. Y hay predicaciones que pues no me gustaron. Ese no es mi predicador favorito. No me gusta como él lo dice. A mí me gusta con otro estilo, como usted lo quiera mirar. Pero cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la palabra directa de Dios para ese momento, en ese lugar, para esa persona específica. Cuando la palabra de Dios se convierte en algo real para nosotros, no en algo que el predicador dijo, no en algo que otra persona está diciendo, sino cuando la palabra de Dios se convierte en algo real. Déjeme explicárselo de una manera sencilla como yo lo puedo decir. Cuando la palabra de Dios se convierte en real para mí, en ese momento, en ese lugar, esa palabra tiene un efecto extraordinario. A eso los que estudian mucho o que pueden explicarlo mejor, le dicen, ese es el rema de Dios, o sea, la palabra específica de Dios para una persona específica en ese momento determinado, en ese lugar exacto, se convierte en la palabra real de Él que inmediatamente obra algo extraordinario. Que otras personas pueden decir lo mismo, repetir lo mismo y no tener el resultado igual, porque no es una palabra que haya cobrado vida para ellos en ese momento. Solamente están repitiendo algo que le dijeron o enseñando algo que entendió, pero no fue la palabra de Dios para ellos en ese momento. Y cuando yo digo la palabra, estoy hablando de la palabra de Dios así. Cuando la palabra de Dios, pues, ¿qué es lo que a nosotros nos pasa? Y le voy a dar un ejemplo. Hay personas que en un momento determinado oyen la palabra y se les convierte para ellos en algo real. Hace muchos años dimos una campaña, yo digo hace muchos años, estoy hablando de hace muchos años, en los 80. Así que yo estaba mucho más joven que ahora. Amén. Dimos una campaña en Tame, Arauca. Era un sitio complicado, pero la bendición de Dios fue muy especial. Y no había, en la iglesia no cabía la gente, así que los hermanos consiguieron con una institución del gobierno, en ese momento no recuerdo cómo se llamaba, pero tenían una carpa y ellos consiguieron una carpa y la pusieron en un terreno, y debajo de esa carpa se dio una campaña muy preciosa. Dios obró cosas extraordinarias, muy maravillosas. Pero el testimonio que quiero dar es lo siguiente: una señora que estaba muy enferma, que había ido a tratamientos médicos a Bogotá, que había hecho lo posible con lo poco que tenía, pero ni siquiera así había podido ser sanada. Ella oyó allá donde vivía, porque ella no vivía en Tame, en tal lugar está Dios. Así que lo que ella oyó, y Dios está haciendo cosas extraordinarias. Cuando la mujer oyó eso, se vino por la mañana para el sitio, viajó desde donde estaba, yo no recuerdo dónde era, pero ella viajó y llegó. Pero cuando llegó al sitio que le dijeron dónde era,
ya estaban las personas recogiendo la carpa. Habíamos terminado la actividad la noche anterior y nos habíamos ido para un sitio, todavía recuerdo, se llama Atocorozal, que queda en el límite de Arauca y el Casanare. Nosotros nos habíamos ido, en ese tiempo las calles o las carreteras eran de tierra y se demoraba uno muchísimo en llegar, así que nosotros creo que nos tomamos como 5 horas, cosa que ahora se toma como 40 minutos, 1 hora. Nos tomamos como 5 horas en llegar. Llegamos ya después del mediodía, nos preparamos porque allá seguía la actividad en la iglesia en Atocorozal. Esa noche fue el caso de esta señora. El caso de ella lo supimos hasta que se terminó el culto. Nosotros no sabíamos de la señora. Cuando llegó el momento, esa noche predicamos, se oró por la gente que quería entregar su corazón al Señor y también por los enfermos. Esta señora pasó, llevaba eso hasta ahí recuerdo muy claro, llevaba una bata grande de esas anchas, como las que usan en la costa, por allá en La Guajira, una bata grande con las mangas largas, bien larga. Y ella pasó para decir su testimonio. Entonces yo me enteré de lo que les estoy diciendo cuando ella dijo. Ella dice, tenía un problema en la piel, yo no sé cómo se llama la enfermedad, pero que la piel se rompe, se cuartea, se pone dura, se parte, como si tuviera escamas o no sé cómo explicar, y la persona sangra. Y no resiste las personas normalmente el roce de la ropa. O sea, todo es angustioso para las personas y así era su problema en todo su cuerpo. Por eso ella fue a los tratamientos, pero no le lograron solucionar su problema. Cuando ella testificó, ella nos dice, ella llegó al sitio donde habíamos estado, encontró que estaban quitando la carpa. Ella preguntó, ¿y los que estaban aquí se fueron? ¿Para dónde se fueron? Se fueron para tal parte. Ella se fue en otro vehículo, en otro transporte y llegó por la tarde. Pero estoy diciéndole este testimonio para que usted sepa cómo cuando la palabra de Dios cobra vida en uno, es diferente a cuando otra persona está también ahí, pero esta mujer le habían dicho, Dios está ahí. ¿Para dónde se fueron? Para tal parte. Dios está allá y se fue. No era una persona de la iglesia, era una señora que no era de la iglesia. Pero ella llorando esa noche testificaba y decía, yo sabía que si yo venía aquí donde está Dios, Dios me iba a sanar. El Señor sanó la piel de esta mujer, que quedó la piel totalmente limpia, y ella se levantaba las mangas de su bata y mostraba y decía, mire, tengo la piel sana, no tengo nada, y se tocaba y decía, yo no podía hacer así, yo no podía, o sea, tratar de rascarse era una tortura. Dormir era una tortura, se despertaba continuamente. Pero a lo que yo voy es, esta mujer, la palabra de Dios cobró vida en ella y ella dijo, Dios está ahí y Dios me va a sanar. Y efectivamente ella llegó y Dios estaba allí y Dios la sanó. Gloria al nombre del Señor. Porque a lo que estoy diciendo, que estoy refiriendo es, Dios hace cosas de la nada. Él tiene el poder para hacer cosas de la nada. Algunas personas lo logran entender. Tantas personas estarían allí, pero esta mujer recibió un milagro especial porque ella se le hizo real la palabra de Dios para ella en ese momento, en ese lugar. Y a eso es que yo voy. Para nosotros, Dios quiere que se nos haga real su palabra. Para mí específicamente, en el momento mío, cada día
porque el Dios al que le sirvo sigue siendo Dios todos los días. Ayer, hoy y por los siglos. Entonces no hay diferencia. Aquí el Señor, cuando vio semejante multitud, dice, le preguntó a Felipe, a uno específicamente. Dice a quién le preguntó. Le preguntó a Felipe. Aquí se nombran dos de los apóstoles que no son muy nombrados. Uno siempre nombra a Pedro, a Juan, a Jacobo, pero el Señor le preguntó a Felipe. Dice, le preguntó a Felipe y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía o lo que había de hacer. Felipe le respondió, porque el Señor le pregunta de las cosas naturales. Felipe, ¿qué hacemos para darle pan a esto? ¿Dónde compramos pan para tanta gente? La Biblia dice que eran como 5,000 hombres. Y en otro evangelio dice sin contar las mujeres ni los niños. ¿De dónde compraremos pan? Y él le respondió como le hizo la pregunta al Señor, en lo natural, ¿dónde compramos pan para toda esta gente? Él le respondió también en lo natural y se quedó pensando. Dijo, Señor, 200 denarios de pan no alcanzaría. Un denario era el salario de un trabajador en un día. Él está hablando de una cantidad enorme de dinero, pero está hablando también de otra cosa. No solamente era el dinero, también era el lugar. Usted puede tener el dinero, pero si no hay para comprar, dígame, voy a decírselo así como nosotros podemos hablar. Usted ha visto aquí una panadería que usted puede ir a comprar pan de una sola vez ahí mismo para darle a 5,000 personas. Ahí, bueno, necesito 5,000 panes ya. Aquí está la plata. O aquí está mi tarjeta de crédito. Por lo menos a las panaderías que usted conoce, puede comprar 5,000 panes ahorita mismo. Si lo mandamos, hermano, hágame el favor y me consigue 5,000 panes en la panadería de allá de la esquina. ¿Va a encontrar 5,000 panes? Entonces no era solo el dinero. El Señor le hizo una pregunta bien clara: ¿de dónde compraremos pan para que coman esos? O sea, estaban las dos cosas. Lo uno, el dinero. Tenemos el dinero para comprarlo. Y segundo, si tenemos el dinero, vamos a encontrar la panadería que haya hecho 5,000 panes. Y esto estoy diciendo lo que dice en otro evangelio, que dice que eran 5,000 varones sin contar ni las mujeres ni los niños. Pero contemos solamente esos 5,000. ¿Dónde vamos a encontrar una panadería que tengan 5,000 panes ahí que los acabaron de hacer para que podamos comer ahora 5,000 personas por lo menos un pan cada uno? Gloria al nombre del Señor. La respuesta de este hombre es clara. Señor, 200 denarios no alcanzaría. Y para ellos era bastante. 200 denarios era el salario de 7 meses de trabajo. ¿Cómo hacemos? Salió otro de los discípulos que se llamaba Andrés, que tampoco es muy nombrado. Andrés se nombra muy pocas veces. Andrés se nombra cuando el Señor trajo a Simón Pedro, porque Andrés era hermano de Pedro. Y Andrés fue el que le dijo a Pedro: encontramos a uno que yo creo que ese es el Mesías. Y lo trajo. Y aparece aquí otra vez y dice Andrés, le dice: Señor, aquí hay un hombre, un muchacho. Tiene 5 panes de cebada. 5 panes de cebada y 2 pececillos. O sea, después de hacer ellos ya estaban preocupados por la comida, porque él había estado averiguando. Porque nosotros nos enfrentamos a la vida, y no me diga que no nos preocupan las circunstancias de la vida.
Ellos ya habían estado preguntando y mirando qué iban a hacer con tanta gente, cómo iban a comer. Los discípulos mismos, porque cuando el Señor le pregunta a Felipe, Andrés estaba escuchando, y después de la respuesta de Felipe, Andrés le dijo: no, yo ya encontré a un muchacho tiene 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? A lo que yo voy en esta hora, hermanos, a lo que yo quiero que lleguemos es cómo el Señor nos permite a nosotros que seamos conscientes de las realidades de la vida humana y natural que nosotros vivimos. Porque fue el Señor mismo que les preguntó: ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Lo que el Señor está queriendo enseñarnos a nosotros es que a pesar de que tenemos al frente de nosotros unas realidades que no podemos ocultar, son ciertas. Mañana alguno tendrá que pagar el arriendo, otro tendrá que pagar recibos de servicio, etcétera. Personas tendrán que ir a la escuela a presentar exámenes en la escuela, en la universidad. Otras personas tienen una empresa, deben cumplir con unos pagos. Hay muchas realidades. O usted tiene una persona enferma en su casa. ¿Qué vamos a hacer? El Señor quiere que nosotros seamos conscientes. Sí hay unas realidades que son las normales, las humanas, pero Él también quiere que nosotros sepamos que Él sigue siendo Dios frente a nuestras realidades. Que nuestras realidades nos asombran a nosotros, pero no lo asombran a Él. Él puede hacer cosas grandes de la nada. Gloria al nombre del Señor. Levante la mano el que cree que Dios puede hacer cosas grandes de la nada. Dios puede hacer con su vida cosas grandes de la nada. Lo voy a decir otro: Dios puede hacer con su vida cosas grandes de la nada. Si usted lo cree, levante sus manos y dígale: Señor, yo creo que tú puedes hacer cosas grandes conmigo de la nada. Porque muchas veces no tenemos nada. Gloria al nombre de Jesús. Y le voy a dar otro testimonio de sanidad, porque de pronto hay alguien aquí enfermo y por eso Dios me está inquietando a que lo diga. Hace años también estábamos dando una campaña en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y esa noche uno de los hermanos de la iglesia invitó a una mujer que estaba enferma con tumores por allá en el vientre. No sé si sería en la matriz, en los ovarios, no recuerdo, pero eran tumores. Y el hermano le dijo: venga, que Dios es poderoso y Dios está obrando milagros. Dios está presente en ese lugar. Venga, y la trajo. Después que se terminó la oración y ya la gente despedida, la mujer iba incómoda con el hermano. ¿Usted para qué me trajo? ¿Por qué dice? Yo pasé a que oraran por mí. En vez de sanarme me siento peor. Me agarraron unos dolores, siento que me voy a morir. Y el hermano le dijo: tranquila, que Dios está haciendo un milagro en usted. Le dijo: ¿cuál milagro? No entiende. Que me siento peor. Y se fue. El hermano la ayudó a llevar a su casa otra vez, y la mujer, cuando se despidió, se despidió mal, fastidiada. Le dijo: no me vuelva a invitar por allá a esos sitios. Vea que yo fui porque creí que de verdad Dios me iba a sanar y me vine peor. El hermano le dijo: bueno, de todas maneras Dios está en ese lugar y Dios está haciendo cosas especiales. Sí, pero a mí no. A mí no me sanó, yo me siento mal. Si yo hubiera sabido que me iba a poner más mal, peor, grave, no hubiera ido. Pero esa noche, después que se despidió, que se sentía mal, que se sentía grave, esta mujer se sentía tan mal y le dieron unos cólicos terribles y se fue al baño. Y allá en el baño expulsó los tumores que tenía por dentro.
Al otro día ella misma llamó al hermano y le dijo: lléveme otra vez allá, porque de verdad Dios está allá, dijo. Dios puede hacer cosas grandes de la nada, de lo que usted considera que no. Dios tiene el poder para hacer un milagro, para hacer sanidades. Dios tiene el poder para romper cadenas. Dios tiene el poder para hacer cosas nuevas. Dios tiene Dios tiene el poder para hacer cosas extraordinarias de la nada, hermano. De la nada. Mire, en esta noche hay menos gente. No se necesita que haya mucha gente para que Dios haga un milagro con usted. Podría estar menos gente todavía. Podrían haber solo 3, 5, 2. O estar usted solo. Mientras usted y yo podamos creer que Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Santo. Cuando termine de decir esto que voy a decir, oraré con las personas que crean. El Señor le dijo a los discípulos: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba, dice, en ese lugar. Se recostaron. El Señor tomó esos panes, 5 panes, dice, 2 pececillos, dio gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, o sea, comieron todos hasta que ya no querían más. Usted sabe que toda la gente no come igual, pero hay unos que comen por 3, por 4. La Biblia no dice que les dieron para que comieran un poquito, dice cuando se hubieron saciado. O sea, cada uno comió lo que su apetito le permitía comer. Y cuando ya se hubieron saciado, el Señor dijo: recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y dice: recogieron 12 canastos llenos que sobraron después que la gente comió. Lo que yo quiero decirle hoy: el poder del Señor es tan grande que alcanza para su necesidad y sobra. Se lo digo de nuevo: el poder de Dios es tan grande que alcanza para su necesidad y sobra. Alcanza para otros, gloria al nombre del Señor. Alcanza para usted y queda de lo de usted para que otro también reciba. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede hacer grandes cosas de la nada. Yo no sé cuál sea su situación, su condición, su necesidad. No sé si está enfermo o enferma, si por largo tiempo, si ha orado, si ha esperado, si no ha esperado, no sé. Pero en esta noche le he hablado la palabra de Dios y creo que Dios puede hacer algo extraordinario en su vida y también en mi vida y en la vida de la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios puede en esta noche hacer cosas extraordinarias en la vida de la iglesia? Dios puede hacer cosas extraordinarias en la vida de la iglesia. Otra vez el Señor puede hacer cosas extraordinarias en la vida de la iglesia. Los tumores, si hay alguien que tiene tumores, pueden desaparecer y pueden ser aún expulsados en el nombre de Jesús. Levante la mano los que lo creen. Puede ser sanado de cualquier tipo de enfermedad que cada uno de nosotros lleguemos a tener la convicción que puede ser sanado. Santo es el Señor. Y si hay otra necesidad, no sé, las necesidades de la vida son muy variadas. En este caso, esta gente no tenía para comer. Puede ser que haya alguien aquí que esté en la misma situación y que en su casa no quedó mucho. Cuando se vino, dijo: ay, Dios mío, ayúdame porque no tengo nada para darle a mi familia. Dios puede multiplicar el último poquito de harina, la última gotita de aceite, como en el caso de aquella viuda. Dios puede hacer
un milagro extraordinario con usted en esta noche. Un milagro donde Él puede multiplicar las cosas. Puede, no sé, de alguna manera Dios me está inspirando para que se lo diga, yo se lo digo. Dios hace cosas grandes de la nada. De la nada es de la nada. Levante la mano el que cree que Dios puede hacer cosas grandes de la nada. Si usted tiene necesidades y no tiene nada, crea que Dios puede hacer cosas grandes de la nada con usted, porque así lo hizo con aquel. O cualquier otro tipo de casos, hermano, milagros en su trabajo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Vamos a ponernos en pie. Las personas que creen que Dios puede hacer un milagro, ni siquiera le voy a decir que tiene que pasar al frente donde usted esté. El que cree que Dios puede hacer un milagro con usted, ese es el momento de decirle al Señor: heme aquí, yo creo. Si hay un tumor, se desaparece. Si hay una hernia, se desaparece. Si mi problema es en el trabajo, yo creo en el trabajo tú vas a operar. No sé cómo usted está creyendo, pero Dios nos ha dado esta palabra y nosotros creemos a esa palabra.